Bienvenidos a esta nueva cápsula económica en la que analizaremos los eventos más importantes ocurridos en el mes de octubre a nivel económico mundial y el PMI para Colombia, así como otras variables relevantes para nuestro país. Bien, a continuación entonces estaremos analizando los siguientes temas. En primer lugar, iremos sobre las nuevas proyecciones de crecimiento económico global que produjo el Fondo Monetario Internacional. En segundo lugar, queremos poner en contexto lo que ha ocurrido con los precios del petróleo y las posibles causas para que hayamos visto un descenso importante en este commodity en el último mes. En tercer lugar, vamos a analizar la propuesta de aumento de aranceles del presidente candidato Donald Trump en los Estados Unidos. Y ya pasando al ámbito doméstico, analizaremos el tema de la caída en el recaudo de impuestos, las implicaciones que eso está teniendo para el crecimiento de la actividad económica, el PMI manufacturero y el indicador de confianza de los hogares que calculamos en Davivienda, y terminamos con una nota sobre la tasa de cambio y la prima de riesgo país para Colombia. Muy bien. Empezamos entonces con el tema de crecimiento económico global. En esta diapositiva ustedes observan las proyecciones de crecimiento del fondo en color rojo para el año 2024 y en color azul para el año 2025. En la parte derecha de esta diapositiva ustedes observan las proyecciones para el crecimiento económico global, que se mantienen en 3.2%, es decir, el crecimiento que observaríamos el próximo año es muy similar al que estamos observando en el 2024. Sin embargo, vamos a tener importantes cambios en la composición del crecimiento global. Por un lado, la economía de los Estados Unidos se espera que en 2025 se desacelere frente al crecimiento que estamos observando en 2024. Hay que anotar, sin embargo, que las proyecciones del Fondo Monetario Internacional elevaron los pronósticos para crecimiento de Estados Unidos en estos 2 años, del 2.6% al 2.8% para 2024 y del 1.9% al 2.2% para 2025. Con estas correcciones al alza, reiteramos nuestra tranquilidad en términos de que la economía de los Estados Unidos no va a presentar una caída abrupta en su crecimiento el próximo año. Por otro lado, en el caso de Europa, se destaca una recuperación, pero a niveles más bajos que los que se tenían hace algunos meses. En efecto, el Fondo Monetario Internacional preveía que la zona euro estaría creciendo a una tasa del 1.5% el próximo año y ha rebajado su tasa de crecimiento al 1.2%. Bien, ¿qué ha venido sucediendo con la actividad económica a nivel global? Retornamos al PMI global, que ustedes conocen bastante bien. Recordemos que si este indicador está por encima de 50, estamos en expansión. Si está por debajo de 50, estamos en contracción. Bien, ustedes observan acá cómo la actividad manufacturera a nivel global ha venido deteriorándose. Hemos visto ya por segundo mes consecutivo, al mes de septiembre, un PMI global que está por debajo de 50. Y sin duda hay varios países que muestran PMIs por debajo de 50, pero se destaca el caso de algunos países europeos y por otro lado el caso de China. China está teniendo problemas de crecimiento, está implementando medidas de política para revertir esa desaceleración, pero efectivamente el sector manufacturero en China está creciendo a una tasa más baja. Por el contrario, el sector de servicios, que es la línea color azul en esta diapositiva, muestra un comportamiento favorable, aunque con alguna desaceleración moderada en el último mes. El indicador está bastante por encima de 50, lo que significa que el motor de crecimiento en el mundo sigue siendo el sector de servicios. Ahora analicemos un poco más en detalle cuáles son los impactos de esta situación
sobre el comportamiento de los precios del petróleo. Como ustedes pueden observar acá, los precios de este commodity han venido bajando en forma significativa en las últimas semanas. Hemos tenido algunos picos transitorios en esta serie que son generados básicamente por incertidumbre sobre ataques que ha hecho Irán a Israel en el marco de este conflicto que hemos visto que se desató desde octubre del año pasado. Bueno, en estas condiciones, el precio del petróleo, como ustedes observan, ha venido bajando. Una de las razones por las cuales este fenómeno se presenta tiene que ver claramente con la desaceleración del sector manufacturero de China. China es el principal importador de petróleo en el mundo y por lo tanto un menor ritmo de actividad económica, especialmente del sector manufacturero, se siente sobre varios commodities, en particular sobre el precio del petróleo. El otro elemento que ha venido generando una caída en los precios de petróleo a nivel global es el deseo de Arabia Saudita de incrementar su producción en los próximos meses. Recordemos que en los últimos 2 años los precios del petróleo se han mantenido relativamente altos y han sido ayudados en esta circunstancia por los recortes de producción que ha hecho el país de Oriente Medio. Son 2 millones de barriles diarios que se han recortado en la producción de Arabia Saudita. Pues bien, este país ha decidido incrementar su producción, con lo cual los precios del petróleo presentan una disminución tanto por factores de demanda, en el caso de China, como por la posibilidad de tener un aumento en la oferta por el caso de Arabia Saudita. Como vamos a ver más adelante, sin duda lo que ha sucedido con la tasa de cambio en Colombia en las últimas semanas tiene mucho que ver con la caída en los precios de petróleo. Muy bien, pasamos ahora a el tema anunciado que tiene que ver con la política arancelaria que ha prometido el presidente Trump. Para eso tomamos un cuadro, un gráfico del Wall Street Journal que nos muestra cuál ha sido la evolución de los aranceles en la economía de los Estados Unidos desde el año 1900. Y la propuesta en color rojo del presidente Trump de incrementar aranceles a niveles cercanos al 17%. Hoy en día, el arancel promedio en los Estados Unidos está por debajo del 5%. Si el presidente Trump es reelegido presidente en las elecciones del próximo 5 de noviembre, vamos a tener realmente momentos difíciles en los cuales vamos a ver un incremento probable en la inflación en Estados Unidos por efecto del alza de aranceles e incluso podríamos llegar a ver también un efecto adverso en términos de crecimiento. Aumentar los aranceles en la proporción que ha sido sugerida por el candidato tiene en el corto plazo unos impactos serios sobre la economía de los Estados Unidos, incluso sobre la economía mexicana, porque él ha propuesto aumentar aranceles especialmente a los automóviles provenientes del país del sur. Bien, ahora pasamos a la coyuntura económica en Colombia, haciendo alusión a lo que ha venido sucediendo con el recaudo de impuestos por parte del gobierno nacional, porque esto tiene implicaciones tanto en la actividad económica como también en el nerviosismo que tienen los mercados en relación con el cumplimiento o no de la regla fiscal en 2024. Bien, ustedes observan en este cuadro que compara el recaudo entre el periodo enero-septiembre del 2023 con enero-septiembre del 2024. Se observa en el total una caída del 8,2% en este recaudo. Esta situación realmente es inusual, a menos que los países presenten caídas en su actividad económica. Es muy poco frecuente observar retrocesos en recaudo en estas proporciones. Si nos vamos un poco al detalle de la situación que está generando este fenómeno, observamos que es precisamente la caída en el recaudo del impuesto de renta, la que se ha venido dando
por efecto de un mal crecimiento económico en 2023, que se refleja a su vez en bajas utilidades de las empresas y por lo tanto en bajo nivel de recaudo de impuesto de renta para este año por parte de las empresas, como también por una elevada tasa de retención en la fuente que se aplicó el año pasado. Muchas empresas en Colombia en este año están solicitando devoluciones de impuestos porque el impuesto a cargo realmente era menor que la retención que se hizo el año pasado. Bien, esta situación, esta caída en el recaudo ha frenado en una forma bastante significativa el crecimiento del ICE correspondiente al sector de administración pública, defensa, salud, educación. Como ustedes pueden observar en este gráfico, la variación secuencial, es decir, la variación frente al mes anterior, utilizando datos desestacionalizados, sugiere que la administración pública fue un sector que contribuyó al crecimiento en forma importante entre los meses de marzo y mayo de este año, con tasas significativas de variación, pero en los últimos meses observamos tasas negativas de comportamiento de este sector. Naturalmente, esto está asociado a la restricción de gasto que tiene el gobierno nacional, a la dificultad de pagar algunos proveedores y por lo tanto a la menor dinámica que está generando el sector de administración pública en general para la economía. ¿Qué puede pasar hacia el resto del año, en particular en el último trimestre? Bueno, aquí vamos a tener dos fuerzas que operan en sentido contrario. Por un lado, la actividad económica tiende a ser menos dinámica en el sentido en que las dificultades fiscales propiciarán que el crecimiento del valor agregado del sector de administración pública seguirá siendo bastante limitado. Pero por otra parte, tenemos indicadores que sugieren que la economía está respondiendo a la reducción de la inflación y a la reducción de las tasas de interés. Y aquí vamos precisamente a nuestro PMI correspondiente al mes de octubre. Bien, como ustedes pueden observar acá en esta gráfica, el pasado mes el indicador de PMI subió del 48.1 en septiembre al 52.3. Es decir, vemos una recuperación de las condiciones operativas del sector industrial colombiano reflejadas en aumentos tanto de la producción como de los pedidos. Y otro elemento que es positivo frente a lo que estamos observando para este indicador es que el componente de empleo, si bien no está creciendo, tampoco presenta mayores deterioros. En resumen, podemos decir que el PMI del mes de octubre tuvo un comportamiento bastante positivo. Las expectativas de los productores industriales también han venido mejorando en forma significativa. El PMI correspondiente a las expectativas de producción a 12 meses muestra también una recuperación, acercándose nuevamente a su promedio histórico. Esto puede significar que el sector manufacturero ya esté dejando los peores momentos que ha pasado en este año, donde ha tenido comportamientos negativos, con la esperanza de que esta tendencia se consolide en los próximos meses. También podríamos decir que este optimismo del mes de octubre se observó en nuestro indicador de confianza. El indicador con datos preliminares muestra una recuperación de menos 11.7% en septiembre a menos 6% en octubre, alcanzando de hecho el mejor nivel del indicador de confianza en lo corrido del año 2024. En conclusión de lo que hemos venido diciendo, creemos que la probabilidad de que el repunte en la actividad económica derivado de la reducción de tasas y de la inflación puede compensar una contracción del gasto público que estamos viendo con el debilitamiento del sector de administración pública y otros servicios como educación y salud. Bien, ya por último, quisiéramos hacer referencia a lo que ha venido sucediendo con la tasa de cambio en nuestro país. Hemos observado durante el mes de
de octubre un fuerte incremento de este precio tan importante en la economía. Y esto se debe a diferentes factores. Uno, ya lo analizamos, relativo a la caída en los precios del petróleo que hemos venido observando. El petróleo sigue siendo nuestro principal producto de exportación y por lo tanto una caída en la cotización significa menores ingresos de divisas para nuestro país. Pero otro tiene que ver precisamente con el tema relacionado con la preocupación por la situación fiscal. Podemos observar que la caída en el recaudo ha cuestionado la posibilidad de que se cumpla la regla fiscal. Nosotros seguimos pensando que el gobierno tiene el compromiso con el cumplimiento de esta regla. Sin embargo, los mercados han estado nerviosos frente a esta posibilidad. La otra circunstancia que ha elevado el riesgo país, y es precisamente lo que estamos viendo en esta gráfica, es el nivel de riesgo país, el C10 de Colombia de 10 años, correspondiente o comparado con otros países de América Latina. Podemos ver cómo ese indicador ha venido subiendo en los últimos días en una forma significativa. Sin duda, aquí el proyecto de acto legislativo para aumentar las transferencias a las regiones ha generado algunas inquietudes y algunas dudas por parte no solamente de analistas, sino de operadores del mercado. En conclusión, podríamos resumir diciendo que la tasa de cambio en Colombia ha venido subiendo por efecto tanto de la reducción de los precios del petróleo como por el incremento bastante notorio en la prima de riesgo Colombia frente a otros países de América Latina, lo cual significa que tenemos los analistas y los operadores del mercado inquietudes sobre los temas fiscales, que esperamos puedan ser resueltas en las próximas semanas en forma satisfactoria. Bien, con esto llegamos al final de esta cápsula. Espero encontrarnos el próximo mes con el análisis de la situación económica en Colombia y en el mundo. Muchas gracias.